Muy buenas tardes de mi parte, me llamo Klaus Herbers de Erlangen y voy a presentar rápidamente las últimas ponentes de este día. Estamos en la sesión en torno al Códice Calistino y el culto de Santiago II y tenemos dos personas que ya han sido presentadas en la última presentación de Laura Ramello, Adeline Rucois y Alison Stones, pero los dos son también miembros del Comité de Expertos del Camino de Santiago y por eso no voy a tardar más a presentar esas personas. Hablan sobre el tema de Carlomagno y también de la ciudad importante para la difusión temprana del culto, Pistoia en Italia, que tiene una copia del Códice Calistino, pero también muchas otras cosas que van a explicar Alison Stone. Pero en primer lugar nos habla Adeline Rucois sobre Carlomagno en Galicia, cruzado y peregrino. Teniendo en cuenta, muy buenas tardes, teniendo en cuenta la hora que es, va a ser una cruzada y una peregrinación muy reducidos, porque no tenemos mucho tiempo, con lo cual voy a ir muy rápidamente. Y voy a empezar con la forma en que empieza, efectivamente, ese famoso libro cuarto del Códice Calistino de la Catedral de Santiago de Compostela, que dice que Carlomagno, que aspiraba a un merecido descanso, vio en el cielo un camino de estrellas, ahí ven el camino de estrellas en gris, que empezaba en el mar de Frisia y extendiéndose entre Alemania e Italia, entre Galia y Aquitania, pasaba directamente por Gascuña, Vascoña, Navarra y España, hasta Galicia, en donde entonces se ocultaba desconocido el cuerpo de Santiago. Y como Carlomagno lo mirase algunas veces, cada noche comenzó a pensar con gran frecuencia qué significaría. Y mientras con gran interés pensaba esto, un caballero, aquí ha perdido su caballo, un caballero de apariencia espléndida y mucho más hermosa de lo que decirse puede, se le apareció en un sueño durante la noche diciéndole: ¿qué haces, hijo mío? A lo cual dijo él: ¿quién eres, Señor? Yo soy, contestó, Santiago apóstol, discípulo de Cristo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan el Evangelista. Así empieza este famoso libro, el libro cuarto, que ha tenido después, lo hemos visto, tanta posteridad en toda Europa, e incluso vamos a decir más allá, porque sabemos que los españoles lo llevaron a América, españoles y portugueses, por cierto, a América en cuanto se descubrió ese continente. Nos podemos preguntar por qué, y no comparto del todo la opinión de don Manuel Santos Noya, por qué este texto redactado en Compostela, que ha sido incluido en el Códice Calistino después de unos textos propiamente compostelanos, específicamente compostelanos, ¿por qué de repente este texto atribuye a un extranjero, Carlomagno, el descubrimiento de la tumba y más allá del descubrimiento de la tumba, la creación del Camino de Santiago, etcétera? Ese texto, desde que se ha estudiado, pues ha dado lugar, lo hemos visto, y sigue dando lugar a muchas interpretaciones, y el Comité de Expertos ha dedicado un coloquio entero, tienen ahí a la derecha el estudio el pseudoturpín, lazo entre el culto jacobeo y el culto de Carlomagno, que seguía, unos años después, del descubrimiento, redescubrimiento del libro cuarto en los archivos de la catedral y del estudio que había hecho Manuel Díaz y Díaz
sobre la codicología de ese texto, mostrando que sí que pertenecía efectivamente al Códice Calixtino. Bien, vamos al grano. De hecho, si este texto es, y yo comparto aquí la opinión de Fernando López Alsina, la primera versión del texto de Carlomagno que entra en España y tal, mandado por Santiago, es de muy finales del siglo XI, hay que decir que en el siglo XI, pues Carlomagno está de moda, muy de moda, en toda Europa, no es un invento de Compostela en ese caso. El año 1000, Otón III, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, hizo abrir la tumba de Carlomagno y para descubrir, para ver lo que podía encontrar. Bien, tenemos varios relatos de este descubrimiento. Por ejemplo, el obispo Thietmar de Merseburg, en su crónica, dice: como no sabía dónde reposaban los restos del emperador Carlos, hizo secretamente romper el pavimento donde creía que pudiesen estar y ordenó excavar hasta encontrarlos en el suelo regio. Tras coger la cruz de oro que colgaba de su cuello y partes no podridas de su vestimenta, volvió a poner el resto con gran veneración. Tenemos después el autor del Chronicon Novaliciense, y que explica que nos acercamos a Carlos. No estaba tumbado, según la costumbre, para otros difuntos. Estaba sentado encima de una especie de trono, por eso les he puesto el trono de Carlomagno, como si estuviera vivo. Estaba coronado con una corona de oro, teniendo un cetro en sus manos, cubiertas con guantes de donde salían sus uñas. Y según esta versión, después de arrodillarse delante de los restos del emperador Carlomagno, Otón le habría vestido de blanco, habría cortado las uñas que sobresalían, reemplazado parte de la nariz que faltaba con una nariz de oro, cogido uno de los dientes y habría después mandado edificar encima de nuevo el edículo. Bien, estamos hacia el año 1000. Hacia ese mismo año 1000, ya no en Aquisgrán, sino en Italia, en el monasterio de Sant'Andrea de Sorate, no muy lejos de Roma, el monje Benedicto hace de Carlomagno un peregrino a Jerusalén. Se va a Carlomagno, habla con el rey del Cairo, va a Jerusalén y a la vuelta de Jerusalén pasa por Constantinopla, donde recupera tanto en Jerusalén como en Constantinopla una serie de reliquias. Reliquias que dejará, por lo menos la de San Andrés, naturalmente, en el monasterio de San Andrés de Sorate. Ya tenemos a Carlomagno peregrino a Jerusalén, habiendo pasado por Constantinopla, y otro texto escrito unas décadas después, estamos ya a mediados del siglo XI, en la abadía de Saint-Denis, cerca de París, la Descriptio qualiter Carolus Magnus clavum et coronam Domini. La descripción según la cual Carlomagno habría traído de Constantinopla a Aquisgrán los clavos y la corona de espinas. Y en el monasterio de Saint-Denis explicarán entonces que estas reliquias traídas durante la peregrinación de Carlomagno a Jerusalén acabaron en Saint-Denis, ahí lo tienen en la parte de la derecha, ofrecidas por Carlos el Calvo, no por Carlomagno, sino por Carlos el Calvo. Bien, eso quiere decir que Carlomagno es una figura ya
conocida, se está hablando de él, se ha hecho de él un peregrino, pero también se tiene naturalmente a mano los anales escritos por Eguinardo, por el biógrafo de Carlomagno, que nos cuenta sus campañas, no en España, pero sus campañas. El Carlomagno guerrero, vamos a decir, lo conocemos. Y sabemos que hacia 1060 más o menos, por ahí, en un manuscrito de San Millán de la Cogolla se habla de Rolando y del desastre, digamos, de Roncesvalles. O sea que esa figura, las campañas de Carlomagno, Roncesvalles, Rolando, vemos que está circulando ya en el siglo XI en Europa. Es la época de la Reforma, estamos en la segunda mitad del siglo XI, la Reforma gregoriana. Gregorio VII se convierte en papa en abril de 1073 y una de sus primeras cartas la manda al rey de Alfonso VI, al rey en Castilla, diciéndole que España se tiene que someter a Roma porque pertenece al patrimonio de San Pedro y que si no lo hace, si no acepta el rito romano, si no acepta esa sumisión a Roma, de paso precisa que España fue evangelizada por 7 varones apostólicos enviados desde Roma por San Pedro y San Pablo, y si España no se somete a esto, pues va a mandar una cruzada contra el país. De hecho, hay que temerlo, porque unos 10 años antes la cruzada contra Barbastro ya se ha visto, donde había intervenido un papa dando indulgencias a los que irían a combatir a los musulmanes en Barbastro, y todas partes de Europa habían llegado, o sea que había que temer una amenaza así. Como ven, el Papa negaba la evangelización de España por Santiago, de paso también el hecho de que estuviese enterrado en Compostela. Había que hacer algo. Y es entonces, me parece a mí, cuando la escuela catedral o episcopal de Santiago, porque sabemos que existía una escuela que seguramente, como las grandes escuelas de la época, tenía miembros, maestros y estudiantes venidos de todas las partes casi del mundo y más en un gran santuario de peregrinación, la escuela catedral va a echar mano de Carlomagno. Y ya, si ha ido en peregrinación a Jerusalén, ¿por qué no mandarlo efectivamente a España? Es la época en que el Papa Urbano II, 1095, lanza la cruzada para ir a liberar la tumba de Cristo, de Jesús, en Jerusalén, la primera cruzada. Por lo tanto, si Carlomagno entra en España, tiene que luchar contra los musulmanes, se le convierte en un modelo, en el primer cruzado. Escoger a Carlomagno me parece que tenía otra ventaja, porque al contrario de lo que se sigue diciendo, la influencia de Francia no la veo. Raimundo de Borgoña no es un francés. Raimundo de Borgoña viene de la Borgoña imperial, viene de lo que será después el Franco-Condado. Son condes palatinos, pero no palatinos del palacio francés, son condes palatinos del palacio imperial. Raimundo no tiene nada que ver con Francia. Su hermano, Guido, en esa época es arzobispo de Viena en Francia, actual.
se convertirá en Papa Calixto II. Pero bien, en el Valle del Ródano pertenece al imperio. La antigua Borgoña es imperial. Estamos hablando de gente que no tiene nada que ver con Francia. Lo único que podría llevarnos a Francia ahí son las alusiones a Cluny. No tanto me parece porque interesaba el abad Hugo, sino porque Urraca era hija de Constanza y Constanza venía de la Borgoña francesa, del ducado de Borgoña y no del condado, la Borgoña francesa, pero sobre todo Urraca era, por lo tanto, sobrina nieta del abad de Cluny. De esta forma, hablando de Carlomagno es hablar del imperio, no es hablar de Francia, es hablar del imperio, hacerle un homenaje de alguna forma a Raimundo y mencionar aquí y allá a Cluny es una forma de hacer un homenaje a Urraca, que va a ser la próxima reina en Castilla. Y todo esto nos va a servir naturalmente para afianzar la idea de que Santiago está enterrado en Compostela, ya que él mismo le ha aparecido a Carlomagno diciéndole que fuese a buscar su tumba desconocida en Galicia. Ahí creo que hay que contextualizar para ver de qué estamos hablando. Carlomagno entra en España, lo sabemos, va a luchar contra, tienen ustedes ahí la entrada, va a luchar contra los moros, se les reconoce fácilmente en el centro ahí, porque tienen la piel negra y cuernos, debían de ser así en esa época, y se habla efectivamente, es la época, y si es una cruzada, tiene que haber batallas, tiene que haber ciudades que se rinden, como se ven ahí a la derecha, ante el emperador que llega, e incluso les he puesto esta vidriera que está en Châlons, en Champagne, que siempre se ha dicho que era la batalla de Clavijo, pero no lo es, porque efectivamente se ve a Santiago ahí delante, se le reconoce con el sombrero y la vieira, pero si miran ustedes detrás, verán que hay un personaje que lleva la corona imperial. Así puntiaguda, no es la corona a la cual estamos acostumbrados, con lo cual es un episodio de la historia turpiñi. Ahí Carlomagno está luchando ayudado por Santiago. Esa historia de las hazañas de Carlomagno, que ha obedecido a Santiago, ha ido hasta Galicia, ha creado el Camino de Santiago, yendo ahí, va a desembocar, si se puede decir, en la canonización de Carlomagno, en San Carlomagno, por el emperador Federico I Barbaroja. Motivos. Pues motivos, ¿qué es lo que le hace santo a Carlomagno? Pues que se le apareció Santiago y que fue a liberar o a descubrir su tumba. Y de hecho, en el arca que se hizo entonces, lo tienen ahí en el centro, está Carlomagno. Por un lado está Santiago y por otra parte Turpín, el arzobispo Turpín. O sea, es lo que ha permitido, y en la vidriera de la derecha que está en Chartres, que es la genealogía de Carlomagno, naturalmente, pues tiene que intervenir Santiago. Muy bien.
He ido rapidísimamente, hay más argumentos, pero es a partir del momento en que Carlomagno ha sido, hacia 1165, canonizado, cuando se ve en Francia que se va difundiendo, se van a hacer las traducciones de las que hemos hablado, va a aparecer en los poemas que también hemos visto. En el norte de Francia van a reivindicar en Arras, por ejemplo, que tienen el cráneo de Santiago, porque el conde de Flandes, Felipe de Alsacia, va en peregrinación a Santiago de Compostela. Se ve que es a partir de este momento, en la segunda mitad del siglo XII, cuando ya se va extendiendo la idea. Y el cráneo de Arras no lo atribuyen a Carlomagno, pero a Carlos el Calvo. O sea, Carlomagno habría traído muchas reliquias y después Carlos el Calvo las habría dado. Se ha hecho, por lo tanto, de Carlomagno un peregrino, bueno, ya era peregrino a Jerusalén, un peregrino a Santiago, y se ha hecho de él un cruzado, porque ya va a luchar contra el infiel, discutir con él y tal. Yo creo que hay otra lectura, no posible, sino que se añade a estas. Yo creo que el oyente o el lector de la época, debajo de esa imagen de Carlomagno, podía ver perfectamente al rey de Castilla. Y que se podría incluso tomar, yendo un poquito más allá, este texto como una especie de espejo de príncipes. Sabemos que Alfonso VI creó, ya se ha dicho, una serie de pueblos a lo largo de lo que es el Camino de Santiago, cada 30 kilómetros más o menos. Lo estudió Jean Passigny a partir de los años 1075, que son etapas, naturalmente, son pueblos a los cuales se dan fueros. Alfonso creó el Camino de Santiago, más o menos, que es lo que se le atribuye a Carlomagno en la historia Turpini. Alfonso VI, lo sabemos, estamos en Santiago, si levantamos los ojos ante la Capilla del Salvador, ahí está, es uno de los fundadores de la catedral románica que vemos. ¿Y qué es lo que se le atribuye a Carlomagno en la historia Turpini? Lo tienen ahí a la derecha, abajo, la edificación de la Basílica del Apóstol en Santiago de Compostela. Alfonso VI luchó contra los musulmanes y mientras estaba luchando en particular con el que se estaba haciendo muy poderoso en esa época, que era el sultán de Sevilla, y recuerden que en la historia de Turpín, cuando la lean, se habla mucho del rey de Sevilla, pues llegó un rey de África. No se llamaba Agolando, se llamaba Ibn Tashfin, pero sí, tenemos muchos elementos que nos permiten, piensen por ejemplo en la tradición del rey Marsilio, que se corresponde con la del sultán de Zaragoza, que era vasallo del rey y que lo traicionó para ponerse del lado de los almorávides. Yo creo, por lo tanto, que se puede también leer esa historia, un oyente o un lector de la época y de España, de Castilla, tenía que ver debajo de muchísimos episodios, por ejemplo, las dos discusiones de tipo teológico que tienen una vez Carlomagno, la vez siguiente, me parece que es Rolando, acerca de los méritos respectivos de las religiones cristiana y musulmana, en una España donde las polémicas entre judíos, cristianos, musulmanes, se hacen desde hace muchísimo tiempo. Se discute, se habla, se intenta convencer al otro. Esto en Francia
ni siquiera en el Imperio, no aparece. Es un texto, creo que va más allá, que tiene muchas lecturas. El hecho de que sea Carlomagno el que va a fundar la catedral, va a poner obispo, va a poner canónigos, nos dicen, no recuerdo qué capítulo. Esto es lo que hace un rey en España. No lo hace el Papa. En España es el rey que nombra a los obispos. O que funda obispados, lo sabemos a través de la historia. Por lo tanto, este texto, voy a añadirle a un Carlomagno cruzado y peregrino, que también puede ser una imagen, un modelo propuesto a los reyes de Castilla. Tienen que ser peregrinos, tienen que ir a Santiago, tienen que ser cruzados, tienen que luchar contra los musulmanes, y un rey que funda obispados, un rey que se preocupa, como Carlomagno en la historia de Turpin, del bienestar de su pueblo, vamos a decir, que le hace decir al obispo Pelayo de Oviedo que en la época de Alfonso VI uno podía cruzar toda España llevando oro sin que le pasara nada. Muchas gracias por su atención.